Bueno, entonces vamos con el video de manifestaciones clínicas y de diagnóstico. Entonces, las manifestaciones clínicas de la hiponatremia propias de como tal la hiponatremia son las siguientes. La baja de sodio tiene como manifestaciones temblores, contracciones musculares involuntarias, dolores de cabeza, náuseas, confusión, alucinaciones, convulsiones, coma, muerte, pero todo esto es el resultado de la disfunción celular por la falta de sodio. Como bien sabemos, muchas de las funciones del cuerpo dependen de potenciales de acción y los potenciales de acción de todas las células son dependientes de sodio. Entonces, esto quiere decir que cuando exista una carencia de este electrolito, va a ser muy difícil que los potenciales de acción puedan ocurrir de forma correcta y que a su vez todo se termine descontrolando. Por eso es que todas estas contracciones musculares que son dependientes de potenciales de acción se van a ver afectadas, descontroladas. Van a haber eventualmente convulsiones, alucinaciones. Sin embargo, todos estos síntomas dependen de la gravedad. Los síntomas más graves, como lo son el vómito en propulsión, el coma, la confusión, toda la somnolencia, estos síntomas que son verdaderamente graves solo suelen presentarse cuando la severidad de la hiponatremia es muy alta. Entonces, para saber la severidad de la hiponatremia han surgido diferentes clasificaciones y esto nos lleva pues al diagnóstico de la hiponatremia. El diagnóstico de la hiponatremia es brevemente el valor de sodio en sangre por debajo de 135 milimoles litro. Sin embargo, a este diagnóstico nosotros tenemos que ponerle un apellido, nunca se deja solo como hiponatremia, tenemos que describir esta hiponatremia según su gravedad, su duración, su sintomatología y su etiología. Entonces comencemos primero con la gravedad. La gravedad de la hiponatremia está determinada según qué tan baja esté esa concentración de sodio en sangre. Entonces, cuando el sodio se encuentre de 135 a 130, hablamos de una hiponatremia leve. Cuando esté de 129 a 125, hablamos de una hiponatremia moderada y menor a 125, hablamos de una hiponatremia grave. Ahora, otra cosa muy importante que incide mucho a la hora de clasificar la hiponatremia es si esta es de origen agudo o de origen crónico. Y más que eso, si las manifestaciones clínicas son agudas o son crónicas. ¿Por qué? Porque cuando una hiponatremia es menor a 48 horas, suele presentarse con síntomas, sobre todo cuando los valores de la hiponatremia son muy bajos, cuando es severa, ahí suelen aparecer los síntomas. Mientras que cuando hablamos de una hiponatremia crónica, donde el punto de corte es mayor a 48 horas, podríamos inclusive tener pacientes con sodio en sangre de 115 sin que presente ningún síntoma, y esto se debe a que el cerebro necesita aproximadamente 48 horas para adaptarse a un ambiente hipotónico. ¿Qué significa hipotónico? Pues que la osmolaridad de la sangre esté disminuida por la hiponatremia y sea hipotónico en relación al medio intracelular. Entonces, cuando nosotros tenemos una hiponatremia aguda, evidentemente lo que tiene que ocurrir es un edema cerebral. O bueno, en general más que cerebral, que el agua tienda a entrar a las células del cuerpo, porque pues ustedes saben que la osmolaridad entre el medio extracelular y el medio intracelular tiene que estar equilibrada. Entonces, si nosotros tenemos la sangre con menor osmolaridad, la forma de equilibrar las concentraciones sería metiendo agua dentro de las células de tal forma que las células queden por dentro con la misma osmolaridad de la sangre. Y así, pues el proceso de ósmosis mantendría el equilibrio de osmolaridades y de concentración. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En una hiponatremia aguda, las células que se ven más afectadas son las neuronas y las células de la glía. Entonces, lo que se presenta es un edema cerebral. Se llenan de agua estas células y la disfunción de estas células es muy marcada. Entonces, digamos que cuando la hiponatremia se va desarrollando de forma crónica, el cerebro logra adaptarse antes de que comience a generar daños en la función. ¿Y cómo se adapta? De la siguiente forma.
saca electrolitos de las células de tal forma que la osmolaridad dentro de la célula disminuya, y además le estábamos dando electrolitos al plasma como para tratar de ajustar la situación, es decir, para que queden con el mismo equilibrio osmolar. Hagamos un ejemplo aquí. Entonces, si nosotros tenemos aquí el medio intracelular y aquí tenemos el medio extracelular, siendo esta parte de acá las neuronas y esta parte de aquí el plasma, lo que hace el cerebro es enviar estos electrolitos para acá afuera. Entonces, supongamos que aquí tuviéramos 5 electrolitos y aquí tenemos solo 2 electrolitos, 5 sodios, 2 sodios acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una situación de hiponatremia, entonces aquí hay menos sodio que lo que hay adentro. Las células cerebrales lo que hacen es sacar sodio, entonces digamos que en este caso enviaran 2, y la idea sería que esto quede igual de concentraciones de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La osmolaridad intracelular obviamente va a tener que disminuir porque estamos expulsando solutos desde las células hacia la sangre, ¿sí? Pero entonces ya la osmolaridad intracelular no va a ser 295, sino que por ejemplo va a ser 290. Y ahora la del medio extracelular, que supongamos estaba en 285 por culpa de la hiponatremia, ahora está en 290, gracias a que las células cerebrales expulsaron solutos. Entonces aquí, listo, ya equilibramos las osmolaridades, están iguales, pero vean que el efecto neto es que ahora la osmolaridad de ambos lugares es más baja, ¿sí? Entonces esto es muy importante entenderlo porque es que cuando nosotros tratamos la hiponatremia, el tratamiento de la hiponatremia tiene como objetivo reponer la pérdida de sodio, pero para nosotros reponer la pérdida de sodio tenemos que saber las concentraciones de las soluciones que les vamos a administrar a los pacientes. Entonces la solución que nosotros solemos comparar con el plasma, porque es muy parecida, es el cloruro de sodio. Cloruro de sodio al 0.9%, ¿no es cierto? Listo. Entonces se supone que esta tendría una osmolaridad muy similar a la del plasma de una persona normal. Pero es que el problema de esto es que nuestro paciente ya no tiene la osmolaridad normal de un paciente que no tiene hiponatremia, sino que está en 290. Entonces, si nosotros nos ponemos a administrarle una solución que es un poco más, que tiene un valor un poco más alto de la osmolaridad que tiene nuestro paciente hiponatrémico, lo que vamos a hacer es volver este medio extracelular muy osmolar, lo vamos a llenar de sodio y en teoría sí, volvería a estar en un estado normal que supongamos que es 295, pero el problema es que aquí está en 290. ¿Se acuerdan que esto había cambiado de 295 a 290? Entonces ahora estando en 295 de osmolaridad, lo que va a hacer es inducir la salida del agua del medio intracelular al medio extracelular. Es decir, vamos a crenar las células cerebrales, las vamos a arrugar. Y eso nos lleva a una patología que se conoce como la desmielinización osmótica. En el pasado se le conocía como mielinólisis pontina, pero ahora, como se ha visto que no solo afecta la protuberancia del tallo cerebral, se le llama desmielinización osmótica, ya que afecta muchas regiones cerebrales. Entonces, esta es la mayor complicación del tratamiento de la hiponatremia y por eso hay que ser muy acuciosos en identificar si la hiponatremia es de origen agudo o si es crónico, porque si es crónico, el cerebro probablemente ya se haya adaptado, ya tenga las osmolaridades disminuidas tanto del medio extracelular como el intracelular, y debemos tener cuidado con la cantidad de solución que administramos. Listo. Entonces ya llevamos hasta el momento dos clasificaciones de la hiponatremia. Ya tenemos dos apellidos, entonces podríamos decir que existe una hiponatremia leve aguda o una hiponatremia moderada crónica. Por ejemplo, listo, sigamos.
Esta sería también una explicación de lo que estábamos hablando previamente, un cerebro normal que está en un estado hipotónico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Inicialmente un edema cerebral, sin embargo el cerebro tiende a adaptarse sacando solutos de sus células, y una vez se ha adaptado y alguien le da una terapia incorrecta, dándole una solución salina normal o una solución hipertónica, lo que hace es que se salga el agua de las células cerebrales, que se crenen y nos lleve a la desmielinización osmótica. Ahora, esta es quizá la clasificación más importante porque es la que va a determinar el tratamiento, la clasificación sintomatológica. Entonces, a partir de aquí ya las cosas se vuelven un poco más subjetivas, ya que las indicaciones para el tratamiento de la hiponatremia son diversas según la bibliografía que uno lea. En este caso vamos a usar la Guía Europea de Manejo de la Hiponatremia, que es en la que me basé para esta revisión. Entonces, lo que nos dice es que según los síntomas es que nosotros definimos cuál es el manejo que le vamos a dar al paciente. Entonces, esta clasificación consiste en clasificar en asintomático, moderadamente sintomático y gravemente sintomático. Asintomático pues va a ser el que no presente ningún síntoma asociado. Moderadamente sintomático va a ser aquel paciente que presente alguno de estos síntomas: dolor de cabeza, fatiga, letargia, náuseas, vómitos, mareos, trastornos de la marcha, falta de la memoria, confusión y calambres musculares, que si bien son graves, quizás no lleguen a ser tan graves como lo serían unas convulsiones o un paciente obnubilado que no responde a estímulos, coma o paro respiratorio, que como podemos ver estas son complicaciones ya muy graves. Entonces a esto es a lo que le llamamos gravemente sintomático. Si nuestro paciente se presenta con alguna de las de moderadamente sintomática o gravemente sintomática, nosotros tenemos que reponer ese sodio. Si el paciente está asintomático, nosotros ya podríamos considerar manejar la etiología subyacente. Sin embargo, eso lo vamos a estudiar más adelante en el video de tratamiento. Por último, ya clasificamos nuestro diagnóstico de hiponatremia según severidad, según duración y según sintomatología. Ahora nos falta saber cómo podemos determinar cuál fue la causa responsable de la hiponatremia. Entonces, existe un algoritmo muy útil que nos plantea la plataforma UpToDate, una base de datos médica muy reconocida, que nos propone lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es pues, verificar que la persona tenga hiponatremia con valores de sodio en sangre por debajo de 135.000 equivalentes litro. Luego miramos, ¿existe hiperglicemia en este paciente? Si existe hiperglicemia, corregimos el sodio. Entonces, para corregir el sodio en un paciente hiperglicémico, lo que hacemos es usar la siguiente fórmula. Sodio medido, el sodio que nos da normal, y lo sumamos a 2.4 por los valores de glucosa que nos da el examen de sangre, menos 100 dividido 100. ¿Listo? Y esto nos va a decir cuál es el verdadero valor de sodio en este paciente con hiperglicemia. Ahora, supongamos que ese paciente no tiene hiperglicemia o aunque tiene hiperglicemia, el sodio está verdaderamente bajo. Esto es lo que tenemos que seguir. Tenemos que preguntarnos, ¿existe alguna razón para sospechar que exista pseudohiponatremia? Entonces, si nosotros ya descartamos la hiperglicemia, nuestra siguiente duda va a ser, ¿tiene pseudohiponatremia? Que la pseudohiponatremia, como habíamos visto en videos pasados, era la hiponatremia normo-osmolar. Y se acuerdan que habíamos hablado de 3 manifestaciones o antecedentes que nos permiten sospechar un paciente con este tipo de pseudohiponatremia. ¿Es el suero lipémico? ¿El paciente tiene ictericia? ¿O existe algún historial de discrasia de células sanguíneas? Es decir, por ejemplo, el mieloma. Entonces, si tiene alguno de estos o cumple con alguno de estos, ahí nosotros tendríamos que medir la osmolaridad sérica. Uno no mide la osmolaridad sérica desde el principio, porque no es realmente necesario. Entonces medimos esa osmolaridad sérica. Si está debajo de 280, ya nosotros sabemos que eso es una hiponatremia hiposmolar. Nosotros no tenemos que preguntarnos nada más. Pero si está normal, entonces ya nosotros tenemos que decir, venga, esto es una pseudohiponatremia. Entonces tenemos que revisar las posibles causas de pseudohiponatremia, que eran la hipertrigliceridemia y la hiperproteinemia, y a partir de eso verificar si cumple con alguna de las enfermedades que puedan cursar con esta manifestación.
Listo. Ahí ya podemos determinar si el paciente tiene o hiponatremia hiperosmolar o hiponatremia normosmolar. Una vez ya descartado esto y cuando ya sabemos que la osmolaridad está disminuida, sabemos que tiene hiponatremia hipotónica o hiposmolar y continuamos el algoritmo diagnóstico. Entonces, una vez aquí nosotros nos preguntamos, ¿la tasa de filtración glomerular de este paciente está alterada? Si está alterada y además está disminuida, sabemos que ese paciente ya es una falla renal y la falla renal es la responsable de esta hiponatremia. Si no, debemos preguntar por sus antecedentes farmacológicos. ¿Usa diuréticos tiacídicos? Porque si usa diuréticos tiacídicos, lo que tenemos que hacer inmediatamente es suspender las tiacidas, ya que muchas veces las tiacidas son responsables de cuadros de hiponatremia. Si resuelve la hiponatremia por las tiacidas, entonces ya sabemos que la responsable eran las tiacidas. Pero si no ha resuelto, ahora sí nos vamos con las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. El paciente está edematoso. Si está edematoso, de una vez nos habla de una posible hiponatremia hipervolémica. Y si es hipervolémica, entonces tenemos que buscar las posibles causas que habíamos dicho que eran falla cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico e insuficiencia renal crónica, pero la insuficiencia renal ya la descartamos previamente. Y la cirrosis y la falla cardíaca las veremos con las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes. Entonces, el paciente con falla cardíaca tiene edema de miembros inferiores, tiene disnea, podemos encontrar inclusive estertores a la auscultación pulmonar y el paciente cirrótico lo vamos a encontrar con ascitis, podríamos encontrar otros signos como la circulación colateral, el signo de la medusa. Entonces, dependiendo de cómo sea la historia clínica de cada uno de estos pacientes, nosotros nos podemos ir orientando. Pero ahora, si lo que nosotros no encontramos, lo que nosotros encontramos es una persona que no tiene edema y que además tiene signos más bien sugestivos de hipovolemia, como baja presión arterial o hipotensión postural o ortopnea, o entre otras alteraciones sugestivas de hipovolemia, entonces nosotros ya nos tenemos que ir es por otro lado. ¿Listo? Bueno, entonces, si nos sale este paciente con signos de hipovolemia, para poder determinar la causa, nosotros lo que hacemos es medir el sodio urinario. Si el sodio urinario está por encima de 40, entonces estamos hablando de que las pérdidas se están yendo por el riñón. Es decir, este sodio que está elevado en la orina es porque se está saliendo todo por la vía renal. Entonces, ahí nosotros ¿qué hacemos? Miramos el historial de este paciente y las medicaciones. Entonces, pues ya previamente habíamos visto lo de las tiacidas. Si no usa tiacidas, pues tenemos que preguntarnos qué otros diuréticos pueden llegar a producir eventualmente hiponatremia. Diuréticos de asa no es muy frecuente, pero podría ocurrir. Este podría ser un buen antecedente. O que el paciente haya tenido una afectación del sistema nervioso, ya sea por una cirugía de cerebro o por una herida en la cabeza, un trauma cráneoencefálico que podría explicar eventualmente un cerebro perdedor de sal. Es un cerebro que no es capaz de controlar la reabsorción de sodio y se está perdiendo todo a través de la orina. Ahora, si el sodio en la orina está por debajo de 40, pues sabemos que no se está perdiendo por vía renal, sino que se está perdiendo por vía extrarrenal. Entonces, ¿qué causas pueden explicar esto? La pérdida por diarrea, la pérdida por vómito, por hemorragia, pérdidas en el tercer espacio, que eran las que habíamos hablado previamente. Listo. Si el paciente no tiene ni signos de hipervolemia, es decir, no tiene un estado hematoso, no tiene signos de hipovolemia, más bien vemos al paciente súper normal en términos de su volumen de agua corporal, pero sí está súper grave y además tiene síntomas de confusión, está muy sintomático respecto a su hiponatremia. Entonces nosotros también le medimos otra vez ese sodio urinario y si la osmolaridad urinaria es menor a 100, es decir, esta orina está súper diluida, pues ¿qué vamos a poder pensar nosotros? Que lo que podría estar pasando es que el paciente está tomando agua como un loco. Y si está tomando muchísima agua, pues ¿qué pasó? Se diluyó la concentración de sodio en sangre. ¿Cuándo puede pasar esto? En un paciente psicótico, la alteración mental podría explicar un rápido consumo de agua, una maratón, pacientes con triatlones
en los que se han esforzado inimaginablemente y se han hidratado como locos, puede pasar esto, que se diluya el sodio en la sangre, o el uso de éxtasis, donde también están muy alterados los sentidos, por lo cual no se tiene control ni regulación sobre cuánto el cuerpo necesita de agua. Y si no tiene un rápido consumo de agua, podríamos pensar que existe o un bajo consumo de sodio o inclusive una enfermedad que se conoce como la potomanía por cerveza, es decir, gente que toma tanta cerveza que termina diluyendo su sangre. Sin embargo, esto es lo menos frecuente. Si la osmolaridad urinaria nos da mayor a 100, entonces miramos el sodio urinario. Si el sodio urinario es mayor a 40, entonces también tenemos que pensar que se está perdiendo el sodio por el riñón. ¿Y cómo se podría perder el sodio por el riñón en una hiponatremia euvolémica? Acuérdense que las causas de hiponatremia euvolémica eran insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo y el síndrome inadecuado de ADH. Como el síndrome inadecuado de ADH es lo último que queremos saber porque es un diagnóstico de descarte, entonces tenemos que descartar primero el hipotiroidismo o la insuficiencia suprarrenal. Entonces, ¿qué hacemos? Mirar si existe alguna deficiencia de la glándula suprarrenal, y eso lo hacemos midiendo el cortisol y la ACTH en sangre. Si nosotros tenemos estos resultados anormales, es decir, el cortisol nos sale disminuido y la ACTH nos sale elevada, podemos atribuir esa hiponatremia a una deficiencia por insuficiencia suprarrenal. Y si no, entonces nosotros nos remitimos a la causa más controvertida que habíamos dicho, que era el hipotiroidismo. Si nosotros tenemos una hormona TSH muy elevada, entonces lo que podemos pensar es que lo que tenemos es un hipotiroidismo severo que podría explicar la hiponatremia. Pero si la TSH está normal, ya solo nos queda el diagnóstico por descarte de CADH. ¿Listo? Para el CADH y para lo que sigue después de esto dedicaremos otro video en otra charla. Sé que de pronto el algoritmo es un poco confuso, sin embargo es solo seguirlo, estudiarlo, analizarlo y aplicarlo. Realmente nunca suele ser tan difícil. Realmente la historia clínica del paciente le suele sugerir inmediatamente cuál es la posible causa responsable. Lo que tenemos que tener claro para poder ser capaces de definir cuál es la etiología es las posibles causas y los diferentes tipos de hiponatremia que existen según osmolaridad y según volemia, y así poder definirlo. Listo, ya solo nos queda el video de tratamiento. Nos vemos en el siguiente video.